¿Qué pasaba antes del 2014? El 2014 es un parteaguas en la historia fiscal del país. Tu negocio, si toda la inversión, la infraestructura instalada que tienes no te da para pagar el 2% sobre tus activos invertidos, pues entonces, ¿qué estás haciendo, no? Cierra la cortina y vete. Porque había muchas planeaciones fiscales donde había empresas que desde su nacimiento, después de 5 o 10 años, seguían manteniendo pérdidas fiscales, ¿no? Dirían algunos amigos, era una cosa maravillosa porque era de papel. Era un paraíso fiscal. Claro. En realidad era un paraíso fiscal, ¿no? Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en las oficinas de BRP Contadores y Asesores en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, al doctor Leopoldo Reyes Equigua. Mi estimado Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer, como siempre, poder estar aquí con ustedes y además, pues, la hospitalidad del veracruzano, que siempre es muy cálido, ¿no? Sí, platicamos ayer, es la primera vez que estás en Coatzacoalcos. La primera vez, no en Veracruz, pero sí en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos. ¿Y qué tal el calor? ¿Cómo te sentiste? No. Está bueno el calorcito aquí, ¿eh? Sí, los que nos van a ver, estamos en Coatza y Leopoldo estaba hace ratito con su saco. Ni bien salimos de una reunión y me decía, ya va el saco para afuera porque, como tú me decías ayer, aquí llegas y te reconocen. Él es de la Ciudad de México porque anda trajeado. Anda con los contadores y los abogados acá ya estamos acostumbrados al calor y cero traje. Sí. Es parte de la cultura. Oye, pues mira, la plática del día de hoy vamos a enfocarnos en el tema de el beneficiario controlador. Es un tema que en la ocasión pasada lo tocamos, lo platicamos en algunos puntitos cuando estuvimos en la ciudad de Córdoba. Sí. Pero hoy me gustaría que ampliáramos más el panorama. Claro. y sobre ¿qué es el beneficiario controlador? Y lo primero que yo te preguntaría es, en términos legales, para ti, como abogado corporativo, como abogado fiscalista, que con la reforma del año pasado, en 2022, pues sería la obligatoriedad hoy en día para cualquier contribuyente, persona moral, tener identificado a su beneficiario controlador. Pero en términos legales, en tu opinión, ¿qué es el beneficiario controlador? Sí, claro que sí, Edgar. Pues mira, la verdad es que hablar de beneficiario controlador es un aspecto un tanto cuanto subjetivo, ¿no? La verdad es que ni el propio Código Fiscal de la Federación te da elementos concretos y puntuales para que tú digas, mira, así es como tengo que identificarlo, o esto es el beneficiario controlador. O la metodología que tienes que seguir paso por paso para llegar a determinar quién es tu beneficiario controlador como una entidad, ¿no? Es correcto, ¿no? Te remite a las recomendaciones de Gafi, ¿no? Y te dice, conforme a los aspectos de las recomendaciones, tú identifica, ¿no? Y por ahí se supone que iban a sacar unas reglas misceláneas, reglas que pues hasta la fecha seguimos no se han dado, esperando, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es que a ti te empiecen a llegar las revisiones y las auditorías, te van a empezar a cuestionar, oye, ya tienes identificado al beneficiario controlador, a ver, ¿quién es? ¿Cómo lo identificaste? ¿Cómo determinaste que él era el beneficiario controlador, no? Entonces pareciera como si fuese a hacer una especie de ensayo-error, ¿no? A ver si le atino, ¿no? A ver si este es el bueno, ¿no? Mira, yo creo que para poder entender la figura, porque si nos metemos de lleno al concepto y tratamos de definirlo con lo poco que hay en la legislación, quizás nos quedemos un poquito cortos. Yo preferiría mejor tomar un poquito antecedentes de lo que ha venido sucediendo en nuestra legislación. Sí, claro. Y con base a ello, pues tratar de dar una opinión mucho más sustentada en antecedentes y en necesidades actuales del gobierno, ¿no? Si tú te acuerdas, cuando las primeras planeaciones fiscales que empezaron a estar de moda, por allá de los 80s, del siglo pasado ya, imagínate. Ya. La máxima, ¿no? O la regla general era empresas pobres, empresarios ricos. Es decir, tú tenías que buscar la manera de que en tus planeaciones fiscales se te diera un resultado fiscal de pérdida, ¿no? Para no tener que pagar el impuesto corporativo, pero tú tenías que hacerle llegar a final del día recursos al socio o al dueño de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, esa forma, digamos, de planear,
para mantener esa máxima de empresas pobres, empresarios ricos, empezó a ser muy cuestionada por la autoridad, empezó a ser observada, tan es así que por eso se creó en su momento el impuesto al activo de las empresas, que era un impuesto mínimo que te decía, a ver, si tu negocio, si toda la inversión, la infraestructura instalada que tienes no te da para pagar el 2% sobre tus activos invertidos, pues entonces, ¿qué estás haciendo, no? Cierra la cortina y vete. Porque había muchas planeaciones fiscales donde había empresas que desde su nacimiento, después de 5 o 10 años, seguían manteniendo pérdidas fiscales, ¿no? Sí. Claro, obvio, porque la legislación era mucho más laxa que ahora. Había mucho técnico, vamos a llamarlo así, en términos fiscales, que buscaba la manera de darle la vuelta a las disposiciones y de esa manera, pues mantenían, ¿no?, por lo menos en apariencia, una empresa con números rojos, cuando en realidad había muchas utilidades, pero se drenaban, se sacaban y se les hacían llegar a la empresa. No existían las tasas efectivas de impuestos sobre la renta como hoy en día, ¿no? No existían las tasas efectivas, había muchas deducciones fiscales que hoy están o prohibidas o limitadas o restringidas, ¿no? El tema de la facturación era también una cosa... Dirían algunos amigos, era una cosa maravillosa porque era en papel. Era un paraíso fiscal. Claro. En realidad era un paraíso fiscal, ¿no? Y no sabíamos lo que teníamos hasta que llegó el CFDI, ¿no? Exacto. Pero bueno, en ese entorno, bajo ese escenario, pues obviamente la autoridad empezó a acotar, a cerrar caminos, a establecer estrategias de fiscalización, estrategias de revisión, y bueno, pues hemos sido testigos de la historia fiscal del país, en donde cada vez hay menos margen de movimiento, menos capacidad de acción para los planeadores fiscales. Y mayor revisión por parte de la autoridad. Mayor puntualidad en la revisión, son más expeditos, son más meticulosos y son más rápidos para detectar inconsistencias, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, pues obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Y sigue pasando, ¿eh? Hoy, si nosotros hacemos un análisis comparativo de cómo estábamos antes del 2014 y cómo estamos ahora, vamos a poder entender muchas cosas. ¿Qué pasaba antes del 2014? El 2014 es un parteaguas en la historia fiscal del país. ¿Por qué? Porque se incorpora ya una obligatoriedad de una factura electrónica monitoreada en tiempo real. Ya hay revisiones electrónicas, ya hay cruces de información en tiempo real que pueden identificar cuando un contribuyente tiene alguna cosa que no cuadra, que no checa, que es inconsistente. Digo, sin que necesariamente tenga que ser una omisión. Sí. Pero a final de cuentas, bota el detalle, ¿no? Sí, o que y no es necesario inclusive que la autoridad hoy esté revisando la contabilidad, esté revisando las pólizas, estén llenos de documentación. Hoy tranquilamente desde su oficina, con esa minería de datos que tiene la autoridad fiscal, puede saber cuántos son los ingresos de un contribuyente. Cuando llegó también el complemento de pago, antes no sabía cuánto cobraba, hoy ya sabe cuánto estoy cobrando. Bueno, hay un chiste por ahí que anda circulando en las redes sociales, ¿no? Que dice el SAT ya sabe de qué estás enfermo, qué medicamentos y dónde los compras, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son tus principales entretenimientos? ¿Cuánto te gastas en un tema lúdico? En fin, muchas cosas que obviamente pues a veces ni tu pareja sabe, ¿no? Claro, porque no tenían esa información y como bien lo dices, el CFDI vino a cambiar completamente esa situación. Y sobre todo por la manera en que la autoridad lo manejó, desde un CFDI por tu ingreso, un CFDI por el cobro. Hoy sabe hasta qué mercancías estás trasladando de un lugar a otro con el CFDI de traslado o el complemento de carta aporte hacia futuro. Bueno, y que hoy se está dando. Hay otra información que muchas veces el consumidor de servicios no sabe. Por ejemplo, las líneas aéreas. Ah, sí, también. Reportan. Claro. Cada que viajas, de dónde vas, a dónde, si documentas equipaje o no documentas equipaje, o sea, a ese grado, ¿no? Sí, como los bancos, ¿no? Que en teoría igual informan cada mes los depósitos en efectivo arriba de 15,000 pesos y que no lo habían podido realizar hasta diciembre de este año cuando literalmente, ahora sí les dijeron, miren, esta es la manera,
este es el formato, cuando antes no existía. Entonces, en diciembre reportaron la información de 2 años atrás, 2021, 2022. Y esa obligatoriedad de todos los bancos no se había podido cumplir, pero hoy ya tiene esa información la autoridad sobre todos los contribuyentes. Es correcto. Entonces, ¿cuál es la dinámica o hacia dónde vamos con esta aplicación vanguardista de la tecnología? No era raro, y seguramente a ti te ha pasado muchas veces, encontrar una contabilidad impoluta, impecable, todo cuadra, todo checa, todo está perfecto, ¿no? Entradas, salidas, conciliaciones, pagos, todo. Y de repente volteas y dices, oye, se supone que la empresa se crea con el objetivo de generar riqueza, pero no para que esa riqueza se quede en el bolsillo de los proveedores, no para que esa riqueza se quede en el bolsillo de los trabajadores, bueno, en parte por la PTU, ¿verdad? Claro. No para que la riqueza se quede en las arcas del erario público. Pregunta, ¿de qué vive el empresario? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se va creando ese puente patrimonial en donde esa riqueza que se genera en su empresa termina impactando positivamente su aspecto personal? Y es ahí donde obviamente la autoridad va a poner el dedo en la llaga. Claro. ¿Por qué? Oye, está bien que el ser accionista implique que estás llevando a cabo una inversión pasiva, es decir, tú no necesitas estar desarrollando un trabajo personal subordinado, ni está condicionado un ingreso específico, porque bueno, tú sabes que es inversión de riesgo. Riesgo porque no sabemos si la empresa va a triunfar, si va a generar riquezas o va a tener pérdidas. Pero yo te compro a ti, Edgar, la idea, yo autoridad te compro a ti la idea de que un año pues no recibes ingresos, 2, 3, a lo mejor 4 años, porque toda empresa que inicia, todo negocio que recién arranca, pues obviamente requiere de inversión permanente hasta que empiece a despegar y sea sustentable financieramente. Claro. Pero si yo veo una empresa de 10, 12, 15 o más años y pregunto y cuestiono, oye, ¿y los dueños de qué viven? ¿Cuál es el régimen patrimonial y fiscal con el que tú le estás sosteniendo su nivel y estilo de vida al socio? Y no ves absolutamente nada. O sea, no ves el pase del recurso de la cuenta de la empresa al socio. Digo, hay N regímenes. Puede ser un asalariado, puede ser un dividendo puro y duro, puede ser un remanente distribuible si estamos hablando de una SC. Sí. O sea, puede haber muchos esquemas. Los famosos emolumentos, ¿no? Que se pagan a través de asimilables a salarios. Es correcto. Puede haber muchos esquemas generales, ¿no? Fiscales, en donde tú le dices al socio, bueno, tu dinero te lo voy a llegar de esta manera, porque pues también entendemos que de algo debes vivir, ¿no? Claro. Porque si a eso le agregamos, fíjate, todavía le ponemos encima otro ingrediente, que es el que el accionista no está registrado con ningún otro ingreso ante el SAT. Más que los dividendos, Más ¿no? que los dividendos. Imagínate, ¿no? O sea, es una bomba de tiempo, porque el señor tiene una casa, ¿no? Tiene una casa que mantener y a veces hasta 2. Sí, tiene vehículos. O compra vehículos seguidos, ¿no? Los cambia. Tiene tarjetas de crédito, sí, ¿no? Viaja. Entonces, tan fácil como que el SAT le va a decir, a ver, véngase para acá. Usted dígame, ¿cómo le hace para mantener esos gastos? ¿Cómo le hace para mantener ese estilo de vida? ¿No? Y ahí es donde estamos precisamente perdiendo de vista esa situación, porque muchos consideran o creen que por tener la empresa bien armadita, bien cuadradita, donde todo esté justificado, donde toda la materialidad de las deducciones, los ingresos bien reconocidos, declarados, ya con eso ya la hicimos. Pues no. Hay que acordarnos que las empresas son un vehículo, son un elemento que se considera como una ficción legal para darle una organización y una instrumentación a la persona física empresaria para que ésta pueda generar negocios y se haga de recursos en el corto, mediano o largo plazo, pero en algún momento. No puede estar de manera
atemporal esperando a ver, después de 20 años, a ver si le llega un recurso. Un recurso, ¿no? Un dividendo o la ganancia por tener exactamente o que eso, ni modo que estés esperando que se liquide la sociedad a ver cuánto te sobra, ¿no? Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manifestemos, independientemente de la metodología de la que, si quieres, hablamos ahorita en unos minutos más, independientemente de la metodología que tú vayas a desarrollar, ¿no? O de las directrices que llegue a dar el SAT en sus reglas misceláneas, hay que tener mucho cuidado en cuanto a la manifestación de quién es el beneficiario controlador. Porque si yo soy autoridad, ¿qué es lo que te voy a preguntar inmediatamente después de que me digas, Pedrito es el beneficiario controlador? Ah, ok. Transparéntame cómo le estás haciendo llegar sus ingresos, sus dividendos, sus rentas o lo que le pagues a Pedrito. Porque si él es el beneficiario controlador, pues lleva implícito un interés económico. Claro. No constituyó empresas por hobby y a ver qué sucede o deja la lana y se olvida de qué esté pasando en el negocio, ¿verdad? Entonces hay que entender esa situación. Porque lo de menos es decir, Pedrito Pérez es el beneficiario controlador. Ah, ok. Olvídate de cómo me lo estás comprobando o qué metodología desarrollaste para afirmar eso. Ok, ¿cómo le estás haciendo llegar a Pedrito los recursos para que él pueda vivir de la manera en que vive? Y puede ser en dos sentidos, positivo y negativo. Positivo, bueno, porque Pedrito efectivamente tiene una casa en un fraccionamiento, tiene un coche del año a la puerta, se va de vacaciones un par de veces al año, tiene su black de tarjeta de crédito, etcétera, y está perfectamente visualizada, ¿no?, la transferencia de fondos o de recursos bajo el régimen legal y fiscal que se haya decidido. Sí. Y el impuesto pagado, ¿no? Y el impuesto pagado, claro, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa si a la hora de decir Pedrito Pérez y resulta que Pedrito no tiene ni siquiera declarados ingresos? Ya olvídate, ¿no?, de que cuente con bienes o patrimonio. No tiene declarados ingresos, no tiene una cuenta bancaria, no tiene tarjetas de crédito. Casi decimos, es candidato de Morena, ¿no? Ya ves que esos nomás andan con 200 pesos en la cartera, ¿no? Exactamente. Oye, pero yo veo que Pedrito va para acá, va para allá, sube, baja y todo. ¿Cómo le hace? Ahí está el sentido negativo de la afirmación. Entonces, lo que tú manifiestes el día de mañana en una auditoría o en una revisión respecto de quién es el beneficiario controlador, híjole, es súper comprometedor. Si tú no tienes manera de acreditar, mejor ni digas, mejor di, soy omiso, no he cumplido con la norma y en este momento pues infraccióname o múltame porque no tengo identificado al beneficiario controlador. Pero no se te vaya a ocurrir decir un nombre a lo tarugo, nada más para decir, ya cumplí. Ya cumplí. Porque viene como consecuencia esto que estamos comentando, ¿no? Sí, y sobre todo porque es un tema, el beneficiario controlador, el cual tal vez no se está dando en estos momentos, pero se va a dar en auditorías futuras. Recordemos que la obligatoriedad por parte de las entidades, de las personas morales, inició el 1 de enero del 2022 con la reforma al Código Fiscal de la Federación. Quiere decir, y yo entiendo que en una auditoría futura, que lo hemos platicado, que cuando a una entidad le requiera la autoridad fiscal su información, se estén llevando a cabo sus facultades de comprobación, me comentabas la vez pasada, lo primero que hay que hacer es levantar el teléfono y hablarle al abogado para decirle, oye, en una intervención temprana, estoy teniendo una auditoría por parte de la autoridad dentro de toda la gama de información que me van a pedir como parte de la contabilidad, desde las pólizas de registro contable, los FDI, los estados de cuenta. A partir de las auditorías de 2022, yo estoy seguro que va a venir en ese oficio de informaciones. Por favor, indíquenos quién es su beneficiario controlador y la manera o la metodología que utilizó para determinar que esa persona o personas, porque pueden ser varias, son sus beneficiarios controladores. Y entonces ahí es donde muchas veces tal vez el profesional contable se queda corto para poder, a pesar de que es parte de la contabilidad, poder entregar esa información.
Porque tal vez nosotros no tenemos ni el antecedente, como tú lo comentabas, de qué es y por qué la autoridad está generando este tema del beneficiario controlador desde la contabilidad. Y la otra parte es que al final no está establecido sesgadamente en el código, pues cómo identificarlo. Tú debes de tener un conocimiento en temas de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero. Debes de tener conocimientos en temas corporativos, que muchas veces los contadores, pues en temas corporativos tenemos una base, pero no somos el experto corporativo. Creo que el profesional es el abogado que nos va a ayudar a poder cumplir con esta parte de la contabilidad en términos del código. Y ahí fíjate que me gustaría conocer tu opinión sobre qué es lo que tiene que hacer el contribuyente para poder identificar ese beneficiario. Ya tenemos el antecedente, ahora ya voy a tomar la decisión o ya tomé la decisión de identificar a mi beneficiario controlador para que cuando tenga una revisión cumpla con esa información. ¿Qué es lo que debo de hacer? Claro. ¿Cuál sería paso 1, Leopoldo? Paso 2 y así sucesivamente para poder cumplir con esta obligación. En términos generales para ti, ¿cómo es que un contribuyente debe de cumplir con esta obligación? Pues mira, yo te diría que no hay una fórmula general. Claro. Ni hay una metodología que le va a ajustar a todos y cada uno de los empresarios. Aquí yo creo que la metodología única, si es que la podemos manejar de esa manera, sería la siguiente. ¿Has leído el artículo de la ley del ISR que te habla de cómo se determina la ganancia por enajenación de acciones? ¿No? Y tal. Te empieza diciendo, a ver, la ganancia por acción, el monto original ajustado divide entre el promedio de acciones y este es tu costo promedio. Y te va llevando paso por paso. Pero si tú te das cuenta, en realidad la aplicación de ese artículo es al revés. Tienes que empezar por la última fórmula y la primera se convierte en la última. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues es algo similar. O sea, para que tú puedas identificar al beneficiario controlador, no solamente tienes que conocer de metodologías, tienes que conocer la operación misma de la empresa. Entonces, a ver, señor fulano de tal, venga, ¿quién decide aquí cuánto se le va a pagar al personal? No, pues fulano. ¿Quién decide aquí a quién se va a contratar como auditor externo? ¿Quién decide aquí si se van o no a distribuir utilidades al cierre del ejercicio? ¿Quién decide aquí cuánto se le va a pagar a fulano? Y con esas preguntas, tú vas sin necesariamente tener que inducir a la persona a que él diga, yo soy el beneficiario controlador. Hay un pasaje bíblico, ¿no? Hay una frase en la Biblia que dice, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Sí, claro. Entonces, es lo mismo. Tú te tienes que sentar al centro de la operación de una empresa y empezar a hacer ese tipo de preguntas. Y la pregunta más importante, oye, ¿y de qué vive el dueño? ¿Cada cuándo le estás mandando recursos? Y si hay una periodicidad o si hay una orden expresa del dueño, oye, yo necesito que cada 15 días o cada mes o cada 3 meses me mandes tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay que hacer una contratación importante de la cual dependa una gran cantidad de ingresos para la empresa, ¿quién firma el contrato? ¿Quién lo revisa? ¿Quién lo autoriza? ¿Quién lo aprueba? Y con base a todo ese cúmulo de información que tú te vas a llegar, entonces partes de situaciones de hecho y simplemente las llevas al mundo del derecho. Oye, ¿por qué el señor es el que decide aquí cómo están las cosas? Ah, no, pues es que él es el dueño, ¿ok? ¿Y por qué él es el dueño? Digo, aunque suene un poco absurda la pregunta, ¿no? Ah, bueno, es que él heredó acciones de parte de su mamá y de su papá y ahorita pues él es el único que está aquí. Ok, a ver, si dices que heredó, ¿dónde está la herencia? Si dices que le donó el papá sus acciones, ¿dónde está la donación? Pues es que es de palabra, pero no lo han aterrizado en los libros. Punto número 1. Hay que regularizar corporativamente esa empresa para que lo que estamos haciendo en el mundo material coincida con lo que se supone dice el mundo jurídico. Y vamos alineando a nuestro beneficiario controlador. Ahora, si nosotros nos vamos a la terminología, ¿no? A la palabra literal,
beneficiario controlador. ¿Por qué es beneficiario? Porque él tarde o temprano se tiene que beneficiar con los recursos que se generen dentro de la organización. Y ahí es la parte que venimos comentando en este momento, ¿no? ¿Por qué controlador? Porque él es el tomador de decisiones dentro de la organización. Él dice, pues vamos para arriba, vamos para abajo. O vendemos chicles o vendemos hamburguesas. O nos dedicamos al comercio o nos dedicamos a los servicios. Él es el que le da el palomazo al comité de auditoría, al consejo de administración, al director general. Si él no dice adelante, no entra la persona. O viceversa, ¿no? Él es el que toma la decisión de decir, oye, hay que quitar a fulano de tal porque no está dando el ancho. Ya. ¿No? Entonces, toda esa dinámica operativa es la que te tiene que dar a ti, ¿no? Los elementos para que tú definas quién es y por qué afirmamos que él es el beneficiario controlador. Entonces, en tu metodología, pues lo primero que tienes que hacer es hacer una descripción, un documento descriptivo de cómo funciona la empresa. ¿Cómo está la estructura organizacional? ¿Qué forma asociativa adquirió y por qué? Fíjate, preguntas tan elementales que nosotros deberíamos de hacernos y que no nos las hacemos, en la mayoría por desconocimiento. Tú lo acabas de mencionar, no somos necesariamente expertos en derecho corporativo. ¿Qué pasa cuando de repente tú vas a constituir una sociedad? Te dice el notario, oiga, dígame usted si va a ser administrador único o consejo. Consejo. No tengo ni idea. Pues lo que usted diga, ¿no? Pues lo que usted diga, ¿no? Si va a ser consejo, ¿quién? Pues estamos dos. Y tristemente, ni siquiera te dan una explicación razonada de pros, contras, beneficios o perjuicios, ¿no? O por qué hay esas dos opciones y para qué. Claro. ¿No? Yo creo que el abogado de la notaría o el notario en sí, pues debería de regalarte 5 minutitos y explicarte, ¿no? Oye, mira, ¿cómo vas a funcionar en la práctica? ¿Vienes de formar otras empresas? Esta empresa es nueva y tú eres por primera vez accionista de una empresa, eres emprendedor, o ya eres un viejo lobo de mar de negocios y ya sabes de qué se trata la historia, ¿no? Claro. Porque, es más, fíjate, no es lo mismo que le pides la opinión a un abogado corporativo, a un abogado fiscalista e incluso a un abogado penalista. El abogado corporativo te va a decir, bueno, ¿vas a operar realmente con un consejo? ¿O es una sola persona la que va a ser la tomadora de decisiones? No, pues que nada más una sola. Bueno, ¿y estás consciente de los pros y contras de que todo el poder recaiga en una sola persona? No, bueno, entonces mejor consejo. Ok, pero ¿estás de acuerdo que si hay problemas legales, todos los consejeros van a tener que ser llamados a cuentas? No, pues entonces mejor me regreso al... Esas son las cuestiones que te tienes que plantear, pero eso va a ser en función a tus necesidades operativas. Claro. Es más, el penalista te va a decir, pues yo, si el penalista le preguntas, oye, ¿qué conviene más uno u otro? Te va a decir, pues te va a salir más caro el consejo porque si denuncian a todos, pues tú vas a cobrar por cada uno, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entonces, cada quien tiene una visión diferente de lo que es la responsabilidad en temas de sociedades. Es correcto, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuál sería la metodología? Análisis exhaustivo y descriptivo de la operación. ¿Qué necesitas y qué te sobra? Porque fíjate, mucho se ha cuestionado el tema de gobierno corporativo, ¿no? Para muchos pequeños y medianos empresarios, el hablar de mejores prácticas corporativas es hablar como de, híjole, algo muy etéreo, ¿no? Que solamente aplican las grandes corporaciones, las que se convierten en empresas públicas y que cotizan en bolsa y etcétera. Pero no es así, eso realmente es un mito, es un tabú. Ahora sí que las mejores prácticas corporativas, ¿no? Desde el punto de vista de gobierno corporativo, no son más que una propuesta, ¿no? De mejora continua o de mejores prácticas, valga la redundancia, pero bueno, como dicen los modistas de la moda, lo que te acomoda. Habrá cosas que sí puedas implementar, que sí puedas aterrizar sin que te represente un costo demasiado elevado o a veces ni siquiera un costo, ¿no? Pero que evidentemente te va a redundar en beneficios al corto, mediano y largo plazo. Habrá cosas que obviamente están demasiado sobradas. Oye, me estoy constituyendo por primera vez, soy emprendedor. Alguien me dijo, tienes que constituir una sociedad para poder desarrollar el proyecto, porque si no, no te van a financiar, no vas a tener inversores, etcétera, etcétera. No sé si necesito trabajar
como administrador único o como consejo de administración en el órgano de administración y me estás planteando el que tenga yo un comité de auditoría, pues olvídate, ¿no? Entonces son esos temas que tienen que irse construyendo con base a las necesidades operativas. Entonces, en la medida en que tú tengas toda esa retroalimentación, ¿sí? Es como tú vas a encontrarte con dos mundos, el mundo del ser y el mundo del deber ser. Y tu labor para encontrar ese punto de convergencia y decir, este es el beneficiario controlador y tengo los pelos de la burra en la mano y por eso lo afirmo, es eso, hacer que el mundo del ser y del deber ser converjan lo más que se pueda. Oye, pues si tú dices que eres el dueño, ¿en qué documento dice que eres el dueño? Oye, si tú eres el que tomas las decisiones, ¿dónde dice que tú eres el que las tomas? ¿No? Oye, si dices tú que el régimen fiscal con el que tú generas tus ingresos es tal, a ver, enséñame tus declaraciones de impuestos, persona física, claro, ¿no? Porque si no, pues estamos hablando en el área y todo lo que afirmemos, pues será usado en nuestra contra si no tenemos manera de comprobarlo, ¿no? Sí, me queda claro que al final es un tema de preparación. Yo creo que va por ahí. Es correcto. Tenemos que prepararnos, no solamente los contadores y los abogados, pero el punto más importante es el contribuyente. Que en nuestro caso, digo, tú en la vida independiente como abogado y en mi caso igual independiente como contador prestando servicios, para nosotros el tema más importante es el cliente. Es el que se tiene que sentir protegido, seguro de que las cosas se están haciendo bien. Así es. Que estamos cumpliendo con todo lo que establece el código en temas de beneficiario controlador y que en una revisión futura, que puede llegar o no, porque siempre vamos a tener el tabú de es mejor tenerlo y no ocuparlo que necesitarlo y no tenerlo, no en una revisión. Pero mira, Edgar, yo creo que aquí tendríamos que pensarlo de esta manera. Cuando salió la obligación, ya hace como 20 y tantos años, de generar un estudio de precios de transferencia para acreditar o comprobar que tú estabas dentro de los precios de mercado, mucha gente lo vio en un inicio como un gasto innecesario, como una molestia, como un problema, cuando en realidad tendría que ser desde la perspectiva estratégica comercial, ¿sí? Algo que te permita tomar decisiones incluso para fijar las ventas a manera de proyección o de manera presupuestal. Sí, claro. ¿No? Oye, ¿estoy o no estoy dentro del mercado? Ya, de entrada. ¿Tengo realmente construido el costo de venta de lo que estoy vendiendo, del servicio que estoy prestando? Porque a lo mejor yo me estoy imaginando que gano mucho porque vendo mucho, pero pues también gasto mucho, ¿no? Sí. Entonces, si tú lo ves positivamente, al final de cuentas la obligación ya la tienes. Hay que hacerlo. Pues ahora hay que tratarle de sacar provecho, de agregarle un valor a ese análisis para darle, en este caso, seguridad jurídica. ¿A quién? Al dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque el día de mañana que venga una reforma, ya hay una intentona de Morena en un principio, no sé si tú te acuerdes, que fue muy cuestionado un diputado federal, no me acuerdo ahorita el nombre del diputado, que estaba queriendo proponer un impuesto a la riqueza y que decía que la idea era de que el funcionario del Estado pudiera entrar a tu domicilio particular y casi hacer un inventario de bienes, de cuánto dinero, de cuántas obras de arte, coches, menaje de casa, y con base a eso establecerte un porcentaje de impuesto, ¿no? Oye, al margen de que tuvieses o no que pagar un impuesto por eso, imagínate que la autoridad llegue y te haga un inventario de bienes a ti en lo personal, como persona física, al margen de que seas socio o no de una sociedad. ¿Te imaginas cuánta gente tendría problemas para justificar todo lo que tiene y todo lo que gasta? Sí. O sea, olvídate. Sobre todo porque somos un país donde todavía la informalidad es muy grande. Es correcto. Hay muchos empresarios que tal vez hoy muchos, por el tipo de negocio que tienen, están en la informalidad. Son dueños de inmuebles, vehículos. No, hombre, hay un montón de cosas que se podrían... O luego de repente el asesor te dice, oye, pues... Pero fíjate, ni siquiera es por un tema fiscal, es un tema del que te voy a decir, es un tema civil, incluso de derecho familiar. El abogado te dice, oye, no pongas a tu nombre esto porque como te estás divorciando, sobre eso también le va a pasar cuchillo a la señora.
y lo pones a nombre de tu mamá, de tu hermano, de tu cuñado, y al rato... Ellos van a pagar los impuestos de esos bienes, ¿no? Exacto. O sea, cosas que a veces la gente pierde de vista, ¿no? Entonces, te voy a dar un término que yo quiero que el empresario se lleve muy presente y en su cabecita para que vea realmente de lo que estamos hablando. Ese término se llama evolución patrimonial. ¿Qué es la evolución patrimonial? Si tú no quieres tener problemas ni con el fisco, ni con la Fiscalía General de la República, por lo que mencionabas del lavado de dinero, claro, tú debes de tener en cuenta dos cosas. Cada peso que tú guardes, que tú administres o que tú gastes, debe estar pasado por dos filtros. El patrimonial, que se refiere a la forma legal, jurídicamente hablando, del cual tú hiciste un negocio para hacerte de ese dinero. Y dos, el fiscal. Ok, te lo ganaste por las buenas, hiciste un buen negocio, te dedicas a cosas lícitas, pagaste el impuesto por ese ingreso porque eso... No nos salvamos de eso, ¿no? ¿Verdad? Nadie. Entonces, si tú haces un análisis de tu evolución patrimonial, cuando menos de los 5 años para acá, tienes manera de justificarle al fisco todo lo que tienes en realidad versus contra lo que tienes declarado. Si es así, qué bueno. Y si no, ¿qué vas a hacer para corregir? ¿Qué vas a hacer para enderezar? Porque el día de mañana que se metan a fondo con la figura del beneficiario controlador. Porque lo de menos, fíjate, ahora sí que este es un paradigma. Si decimos que fulanito es el beneficiario controlador, estamos en problemas si no acreditamos el por qué lo decimos. Y si no decimos nada, es decir, omitimos por completo, también estamos en problemas porque entonces la empresa va a ser sometida a una revisión mucho más exhaustiva porque entonces, como tú no quisiste decirme quién es el beneficiario controlador, ahora yo autoridad, me voy a meter a fondo para investigar quién es, ¿no? Sí, claro. Entonces, digas o no digas. No, pues son temas muy nuevos, porque yo creo que esa sería la palabra, nuevos, pero que ya se vislumbraban con el tiempo que iban a llegar. Mira, desde hace muchos años. Es una problemática añeja, por eso tomé como referencia los años 80, que te decía yo, empresas pobres y empresarios ricos. El cambio sustancial, si lo quieres ver así, es que hoy el tema de la fiscalización, inclusive el tema del beneficiario controlador, pues está más a flor de piel. Es mucho más fácil para la autoridad identificarlo con todos esos mecanismos que tal vez hace 10 o 20 años no existían, pero que en realidad lo que hizo fue regularlo y hoy, con todos esos elementos, poder implementarlo por el contribuyente. Claro. Poder en un ejercicio de facultades, poder llevar a cabo esa revisión. Donde antes tal vez por los tiempos se complicaba. Inclusive veíamos auditorías que... Me acaba de pasar. Antes veíamos auditorías que el código establecía un periodo de 1 año para revisar una auditoría. Hoy la están haciendo tal vez en 4 meses. Tengo una auditoría que empezó en diciembre y que hoy ya tengo un resultado. Ya nada más los de las secretarías estatales son los que se tardan 1 año. Pero la verdad es que todo ha cambiado con el tema de la tecnología, para bien y para mal. Ha ayudado a darle una mayor funcionalidad a la digamos autoridad. Que para bien del cumplido y para mal del incumplido, sí, ¿no? Claro. Sí, pero sin duda alguna este tema es muy interesante y vamos a hacer algo en Cuatza, ya lo habíamos platicado, ¿no? Vamos a invitar a todos los empresarios que tengan dudas sobre este tema del beneficiario controlador. Vamos a organizar, yo creo que ahorita para el mes de junio, un desayuno, un evento para que todas esas dudas, y que muchos inclusive ni siquiera tienen todavía el chip de esta obligación. Bueno, ni nuestros colegas, porque muchos colegas confunden el beneficiario controlador que menciona la ley antilavado con el beneficiario controlador del código. Son cosas totalmente diferentes. Claro, así es. ¿No? Uno es por el tema de las actividades vulnerables y el otro pues es un tema establecido para cualquier persona moral, aunque realice o no actividades vulnerables. Para identificar quién está llevando la lana de la empresa. Así es. Digo, y no llevándosela en términos de delito o infracción, sino
quién se está beneficiando de la consumación del objeto social de la empresa, legítimamente hablando. Sí, claro, y porque independientemente de eso, yo creo que también el objetivo, y tiene que ser por ahí, es, oye, está perfecto, tú eres el socio accionista, tú eres el beneficiario controlador, tú estás controlando la riqueza, está muy bien, no pasa nada, siempre y cuando se hayan pagado los impuestos por esa riqueza. Así es. El problema es tener esa riqueza y no haber pagado los impuestos. No, o tener esa riqueza y decir, pues nadie se está beneficiando, pues ¿quién te la cree, no? Sí, claro. Entonces, ese es el objetivo del beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación. Es correcto. Y el otro tiene otra tendencia que va enfocada al tema de las actividades vulnerables, pero al final son dos obligaciones que se tienen que cumplir. Mira, yo creo que la reticencia que tienen muchos empresarios, ¿no? Porque también hay que decirlo, ¿no? En México tenemos problemáticas no solo de carácter fiscal o jurídica, tenemos problemáticas de seguridad pública. Y la reticencia que a veces tiene mucho empresario de abrir su aspecto patrimonial, pues es el temor a dar a conocer información hipersensible. O sea, le vas a decir a un tercero, ¿no? Llámese empresa, llámese despacho, llámese contador o abogado. Ah, sí, mira, tengo tanto aquí, tanto allá, mis bienes son estos, mi patrimonio es este. Híjole, la verdad es que es un tema tema muy sensible, sí, delicado. Entonces, la recomendación para aquellos que no acudan contigo a que les des asesoría, pues es busca una firma seria, ¿no? Un contador o abogado responsable. Hay que firmar un convenio de confidencialidad, ¿no? Donde los datos que tú manifiestes obviamente queden bajo la protección de la ley de datos personales. Sí, están resguardados. Porque, sí, entendemos esa problemática. El problema es que si no se quieren quitar ellos la cobija solitos, se las va a venir a quitar el SAT y pues ahí sí quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, Leopoldo, pues mira, te agradezco muchísimo tu tiempo. Hoy nos toca compartir pues un caso, ¿no? Aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Y un abogado experto como tú en temas corporativos y administrativos, bueno, pues nos está apoyando en la ciudad y aprovechamos para poder tener esta charla para todas las personas que nos van a ver a través de redes sociales, las del despacho BRP y también las de Mundo CP. Y bueno, pues agradecerte siempre tu tiempo. La verdad que yo he aprendido muchísimo, muchísimo de ti en estos temas. Gracias. Y pues vamos a seguir haciendo sinergia juntos para poder dar ese servicio y que el empresario en la zona sur del estado de Veracruz esté tranquilo de que existen tanto contadores como abogados en temas corporativos que los vamos a poder ayudar con estas reformas del beneficiario controlador. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en las oficinas de BRP en el sur de Veracruz. Y pues bueno, no queda más que, te reitero, esta es tu casa y pues bienvenido las veces que quieras, ¿no? No, hombre, al contrario, muchas gracias, Edgar, y agradeciendo la fina hospitalidad de la que he sido objeto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.